Buenos días, grado décimo. Hoy nos encontramos para nuestra clase del día miércoles 13 de mayo del 2020. Vamos a iniciar la clase retomando un poco las preguntas que nosotros habíamos planteado para ideas previas en la clase anterior y que tuvieron tiempo hasta hoy para presentármelas. Me la deben haber enviado antes de la clase de hoy, antes de iniciar esta clase. Bueno, entonces nosotros estamos hablando de adaptaciones y había unas preguntas básicas, una con relación a las raíces de las plantas, una con relación a las semillas y una con los picos de las aves. Entonces nos vamos con la de las raíces. Si ven aquí la figura, se pueden dar cuenta que la de tipo 3 y la de tipo 4 son raíces mucho más profundas. Estas van muy de la mano, ya que las plantas con raíces profundas pueden sobrevivir mejor en ambientes muy cálidos, ya que es una adaptación de las plantas para poder alcanzar o llegar a fuentes de agua subterráneas. Entonces, en eso consiste la adaptación de largas raíces o de raíces profundas. Poder alcanzar o absorber la humedad del suelo, la humedad subterránea. En cambio, las plantas, por ejemplo, de lugares muy húmedos, como de una selva, de un bosque húmedo tropical, pues normalmente van a tener raíces muy superficiales o raíces poco profundas, ya que en la atmósfera hay gran cantidad de humedad y ellas no necesitan, digamos que, conseguir agua de forma subterránea. Entonces esa sería la adaptación. Otra adaptación serían las semillas gruesas y resistentes. Normalmente esas semillas gruesas y resistentes de los frutos, como la pepa de un aguacate, como por ejemplo las pepas de la naranja, ¿sí? Las semillas de las manzanas, son muy fuertes y resistentes, ya que es una cubierta que le da resistencia a la semilla para tolerar, por ejemplo, condiciones climáticas como la sequía. Entonces esas semillas fuertes le permiten a la planta, digamos que cuando las condiciones no son muy adecuadas, pueda llegar a esperar cierto tiempo, ¿sí? Para que la planta, la semilla pueda desarrollarse con el tiempo, por ejemplo, en lugares muy secos o muy áridos. Entonces es una adaptación también. Y por último veíamos las adaptaciones de los picos de las aves. Ya nosotros en clase habíamos hablado que las aves, por ejemplo, se pueden adaptar dependiendo de su alimentación. Entonces, por ejemplo, acá en la figura tenemos un ave rapaz que va a tener un pico muy fuerte, un pico muy poderoso, ya que es capaz de cortar, ¿sí? De abrir, por ejemplo, la carne o el cuero de otro animal. Entonces, para ello necesita un pico fuerte, ¿sí? Típico de las aves rapaces. Pero si vemos, por ejemplo, los picos de un ave que come insectos, pues vamos a ver que son picos pequeños que están adaptados para eso, para comer pequeños insectos. Entonces podríamos decir que existe una inmensa variedad de los picos de las aves, ya que la forma y estructura de estos está estrechamente ligada con el tipo de la alimentación de cada especie, de cada uno. Y nosotros, por ejemplo, cuando revisamos los conceptos de Darwin, recordemos que hablábamos de los pinzones de Darwin, que eran pequeñas aves que él encontró en, en las islas Galápagos, y esas aves estaban adaptadas a diferentes alimentos y él logró determinar esas diferencias. Entonces ahí podríamos encontrar, digamos que podríamos encontrar pues mucha concordancia con las adaptaciones que estamos hablando. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con el concepto de adaptación en plantas. Yo aquí les doy 6 ejemplos de adaptaciones que espero que a partir de esta explicación quede claro. Vámonos primero con los árboles de hoja caduca. Cuando hablo de árboles de hoja caduca, son aquellos árboles que pierden sus hojas con cierta regularidad.
Normalmente en Norteamérica y en el sur de nuestro continente como Chile, Argentina, vamos a encontrar países donde o lugares donde hay estaciones y en esas estaciones encontramos una que casi todos conocemos, que es el otoño, por lo menos hemos visto figuras de esto, y en otoño los árboles pierden sus hojas. Entonces esos árboles son árboles de hoja caduca, o sea, árboles que pierden su hoja. Es una adaptación sobre todo para contrarrestar el invierno, contrarrestar las bajas temperaturas, ya que el árbol necesita de alguna forma como ahorrar energía. Entonces una forma de ahorro energético es perder sus hojas y volver a renovarlas en la siguiente estación, por ejemplo en primavera, ¿sí? Entonces esta es una estrategia adaptativa de la planta. Aquí en Colombia podremos encontrar algunos árboles de hoja caduca, por ejemplo los que tengan en su casa algunos árboles en su jardín que pierden hojas en ciertos meses del año, esos son hojas caducas, y vamos a encontrar una gran cantidad de árboles que no se pierden porque son plantas tropicales que están adaptadas a la temperatura que nosotros tenemos. Bueno, por otro lado encontramos que la mayoría de hojas de las zonas tropicales van a ser de gran envergadura, o sea que son más anchas. Esa es una adaptación de las plantas. ¿Para qué? Para obtener luz solar. De hecho, las plantas compiten por luz solar. Entonces digamos que es una adaptación que ellas tienen para obtener energía lumínica. Otra adaptación son la forma de las hojas de zonas muy secas. Aquí vemos en la figura, por ejemplo, unas hojas normalmente son de menor tamaño, son pequeñas, normalmente son un poco suculentas, o sea, como gruesas, porque dentro de esas hojas deben ahorrar o deben retener agua, ¿sí? Y algunas veces van a encontrar espinas, van a encontrar púas, por ejemplo, aquí en la figura vemos algunas especies de espinas, ¿sí? En esos lóbulos de la hoja. ¿Para qué? Para poder contrarrestar organismos, que es el mismo caso de los cactus, que va a tener muchas adaptaciones, entre ellas que sus hojas se han transformado en pequeñas espinas y esas espinas le permiten digamos que contrarrestar el ataque de otros organismos que quieran obtener el agua que ella ha logrado contener en su interior, ¿sí? Porque digamos que esa es su adaptación. Entonces mire que hasta ahí llevamos muchas adaptaciones de las plantas. Hasta aquí podríamos decir que el clima es un factor determinante. El clima, la luz, ¿sí? El agua. Y de hecho las plantas también pueden vivir en lugares con gran cantidad de agua. Por ejemplo, las plantas que viven en charcas, las plantas que viven en lagos, las plantas que viven en lagunas. Aquí tenemos un ejemplo claro. A esta se le conoce como buchón de agua, que para la zona amazónica recibe el nombre de Victoria regia. Es una planta con una hoja grandísima, incluso una persona podría pararse en ella porque es de gran envergadura, y si volteamos la hoja, debajo de esa hoja vamos a encontrar una especie de bulbo, como una especie de cebolla que retiene gran cantidad de gas y que permita que esta hoja que vemos acá en la figura pueda llegar a la superficie y obtener la luz solar. Entonces es una gran adaptación de las plantas para vivir en lugares acuáticos, normalmente de agua dulce. Pero también vamos a encontrar algunas plantas de agua salada, como esta, que es, digamos, el ejemplo más claro de plantas acuáticas, que se llama Posidonia marina. Es una planta que puede vivir incluso décadas, puede alcanzar metros de longitud, puede vivir en la profundidad, ¿sí? O sea, sumergida en el agua. Ahí alcanza a obtener luz solar para hacer fotosíntesis y además tiene grandes adaptaciones para poder tolerar los niveles de salinidad, ya que no todas las plantas podrían vivir en agua salada o en el mar. Entonces es
digamos que tiene grandes adaptaciones en cuanto a estas sales que hay dispersas en el agua. ¿Listo? Entonces con esto vemos que las plantas tienen diferentes adaptaciones. Entonces aquí podríamos resumir diciendo que las plantas se adaptan al medio en el que habitan como respuesta a los factores nocivos de su entorno. O sea, las plantas se adaptan según lo que encuentran en su entorno. Y aquí un cuadrito que resume un poco lo que estábamos hablando. ¿Cómo influye en las plantas la temperatura? Entonces ya habíamos dicho que pierden sus hojas cuando empieza el frío o las temporadas de bajas temperaturas. La luz, por ejemplo, las plantas pueden crecer en torno a la luz. Entonces, por ejemplo, aquí está el ejemplo de las trepadoras, ¿sí? Que van creciendo encima de otras plantas para obtener luz solar. Y la presencia de agua, pues algunas plantas que viven en el desierto acumulan en sus tallos gran cantidad de agua, incluso ya sabemos que pueden generar raíces muy profundas para obtener esa agua. Entonces, frente a la temperatura, frente a la luz, frente a la presencia de agua, las plantas van a generar adaptaciones. Y de hecho esto nos va a llevar a factores del clima. ¿Por qué? Porque las plantas incluso pueden modificar esos factores del clima. Por ejemplo, la humedad de determinada región va de la mano a la cantidad de vegetación. Cuando hay más vegetación, el lugar debe ser más húmedo. Por eso el clima típico de las zonas de vida como el bosque húmedo o la selva húmeda, ¿sí? Porque entre mayor cantidad de vegetación, mayor cantidad de humedad, ya que los gases que se producen a través de la fotosíntesis o que hay de intercambio en las plantas, pues van a generar y van a contribuir con esa humedad. Entonces el clima es un factor que digamos que va de la mano a partir de la adaptación de las plantas. Bueno chicos, con esto entonces digamos que hoy pudimos revisar diferentes tipos de adaptaciones en plantas. El día de hoy no les voy a dejar actividad. El día de hoy los invito a que revisen este video, que hagan resumen de lo que hay aquí, que amplíen lo que tengan que ampliar. Y les voy a dejar un video para que, digamos, refuercen un poquito sobre la adaptación de las plantas. Bueno, vayan, las recomendaciones que hagan el resumen, vayan teniéndolos ahí para cuando se los pida. Y también la recomendación es que vayan teniendo los temas claros porque ya dentro de algunas clases estaré formulando la evaluación del cuarto periodo. Feliz día.